Hola, ¿qué tal? El Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, Jiménez de Gregorio, celebró el pasado 4 de junio, en doble sesión de mañana y de tarde, las segundas jornadas sobre los cambios vividos por la ciudad de Móstoles en el último medio siglo. De lo que allí sucedió nos va a hablar precisamente su vicepresidenta. Ella es Mairena Fernández, ya ha estado aquí con nosotros en anteriores ocasiones, por eso le damos de nuevo la bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal con vosotros? Muchas gracias. Encantada de nuevo de volverla a recibir para hablar de nuevo también de la historia de Móstoles, que para cuánto está dando, ¿eh? Hombre, es que no es una localidad pequeña, es una gran ciudad de 215.000 habitantes y llevamos aquí transformando o viviendo su transformación desde hace 50, 60 años, demasiadas personas como para que no tengamos un momentito para cada uno. Para reflexionar, ¿verdad? Para que quede además registrado, porque sería una pena que precisamente eso, todo lo que se ha vivido durante estos 50 años se perdiera, se olvidara. Es que es la historia que tenemos, es que es nuestra historia. Para podernos sentir arraigados con una ciudad tenemos que vivirla, tenemos que conocerla, tenemos que saber por qué y cómo. Y esas cosas son las que van haciendo que nos sintamos como parte de esta ciudad en vez de como parte cada uno de donde hayamos venido. Claro, y porque quizá además durante este medio siglo es cuando más honda ha sido la transformación vivida por Móstoles. Total. Quien haya vivido antes, que son muchos los que tienen más de 50 años y vivían en el Móstoles de, no sé, de 1940, después de la posguerra, bueno, estarán haciéndose cruces de que esta no es su ciudad, que se la han cambiado, ¿no? Pues yo no sé, porque como las cosas se van viviendo a lo mismo que la vida, te vas viendo cada día un poquito más mayor, claro, no un poquito diferente, pues no notas la diferencia porque la vives, pero para las gentes nuevas, para los que acaban de llegar o para los que ya han nacido aquí y siempre han vivido en Móstoles, aunque vayan de vacaciones al pueblo de sus padres o salgan a otros lugares, pues no tienen más referencia a lo mejor de lo que ha sido Móstoles que la guerra de la independencia y poco más. Y la vida cotidiana, si no nos paramos a reflexionarla, pues no nos damos cuenta de que tiene sus cosas también distintas de nuestro entorno justo, ¿no? Del colegio para los más pequeños, de los espacios laborales o de ocio para la gente de mediana edad y de la vida en casa y en el mercado para quienes la vivimos más al día, porque mucha gente trabaja fuera, claro. Estas son las segundas jornadas, ya lo he dicho, con lo cual se deduce que unas primeras. Sí. ¿Qué diferencia ha habido entre ambas? Supongo que los temas que se trataron son diferentes. Pues la diferencia en tiempo ha sido año y pico. Y en temas abordados hemos intentado desde el Instituto generar una estructura de la ciudad y ofrecer partes de esa estructura en cada uno de los estudios que hemos ido realizando. En las primeras jornadas se abordaron el urbanismo, el desarrollo de la ciudad, sus calles, sus casas, sus edificios, los barrios que se han ido configurando, cómo se ha ido integrando la zona que está partida por la vía del tren con el resto de la ciudad, cómo la almendra central se ha ido expandiendo. Y, por otro lado, también la industrialización en los años 60, como consecuencia de la expansión de los polígonos industriales de Carabanchel y las zonas más periféricas de Madrid capital, que vinieron a asentarse aquí pues al polígono 1 primero, luego al 2, luego al 6, luego a todos los polígonos industriales que ahora mismo tiene Móstoles, y el comercio. En esas primeras jornadas abordamos estos temas. Esto hace poco más de un año. Ahora poco, sí. Ha llegado el momento de hablar de otras cosas y de volver a tener ponentes, conferenciantes que son expertos, verdaderos expertos de lo que ha sucedido en estos 50 años en Móstoles. Bueno, somos los miembros del instituto y algunas personas de la ciudad a las que hemos invitado, significadas en la ciudad, a las que hemos invitado para que vayan investigando. Esto ha sido una labor de investigación histórica, de intrahistoria, que diría Unamuno. Entonces, lo que hemos hecho cada uno de nosotros ha sido, durante año y pico, en los archivos, en el archivo municipal, con entrevistas a los interesados, en el archivo diocesano, en el archivo de protocolos de Madrid, en otros lugares, ir buscando datos fidedignos
con los que poder elaborar las comunicaciones que expusimos el sábado en la jornada. Bueno, todo sucedió en el Centro Cultural Villa de Móstoles, en la sala de la planta 4, y todo comenzó con la conferencia inaugural de Amparo Almarcha Barbado, catedrática de Sociología en la Universidad de A Coruña. Ella fue quien habló de los cambios sociales, valores y dificultades en la sociedad actual. ¿Qué se intentó transmitir a través de esta ponencia? Bueno, fue una conferencia sumamente interesante, porque estamos acostumbrados a oír hablar del cambio social en cifras. Es decir, tantas personas vivían, tantas vivimos, tantos comercios había, tantos hay. Tantos hombres, tantas mujeres. Tantas líneas de teléfono, tantas tenemos ahora, efectivamente no. Amparo, que es una persona con una experiencia como psicóloga y como socióloga impresionante, empezó sus estudios sobre sociedad con Amando de Miguel, con todo el equipo que en el 64 formó los primeros estudios. Lo que ha hecho ha sido abordar el cambio que hemos vivido a lo largo de los últimos 60 años, pero desde una perspectiva ética, social, moral, no de moral del sexto mandamiento, sino moral de valores. Moral de esto puede estar bien y esto no, de a esto me arriesgo y esto no, esto quiero para mi vida, mis hijos y mis nietos y esto no, y cómo lo hemos ido viviendo y cómo ahora mismo en esta sociedad del riesgo en la que estamos viviendo, pues las nuevas tecnologías nos abren una perspectiva inmensa de bienestar, de tranquilidad, de beneficio, como pueden ser aplicadas a la sanidad, pero también con sus peligros. Porque estamos viviendo recientemente, como por ejemplo el hecho de que Internet esté en nuestros hijos y puedan colgar fotografías, los expone a riesgos que hace muy poco ni sospechábamos, o a que cualquiera coja nuestra imagen y nos abra una cuenta en cualquier sitio y nos carguen a nuestro teléfono su consumo, por ejemplo, ¿no? Pues en este sentido fue en el que ella, durante el tiempo que desarrolló su conferencia, abordó temas muy importantes. Luego ya un poquito más tarde, pues habló ella, Mairena, habló del colegio de Pepita. Sí. Todo el mundo conoce a Pepita, Pepita Castillo. Sí. ¿Y cuál es el colegio de Pepita? Pues es un colegio que Pepita empezó en su propia casa, con muy pocos medios, una mesa camilla, 6 alumnos. Hay que empezar antes. En la posguerra, en los años 45, 44, 43... el padre de Pepita era contable en unos almacenes madrileños. Tenían aquí una casa en donde hoy está Punto Mega, una casa de labranza, y su padre pensó que viniéndose a vivir a Móstoles iban a poder comer mejor, pues porque esa casa tenía su huertita y podían aprovechar un poco mejor que la penuria que se vivía en Madrid. Pepita vino con 11 años y tiene un hermano, Guillermo, que vino un poco más pequeño. Entonces, dado la edad que tenía, acababa de empezar su bachillerato. Sus padres no consideraron, porque entonces la época ni tenía los medios de comunicación que tiene ahora, ni la mentalidad de ahora, que una chica de 12 años recién hechos debiera ir a Madrid diariamente. Y lo que hizo fue irse a vivir con una tía suya, terminar el bachillerato, y cuando lo terminó vino a integrarse con su familia en Móstoles. De ahí pensó que podía serle útil a alguien y habló con el párroco, que le pidió que preparase a los niños para la catequesis de ese año. Ese fue el punto de partida de lo que a lo largo de toda su vida, porque ella hoy tiene 82 años, ha sido la enseñanza, lo que más la satisface y lo que mejor sabe hacer. Cuando empezó a preparar a esos niños se dio cuenta de que no sabían ni quién eran los israelitas, ni dónde estaba el Mar Rojo, ni dónde el Monte Sinaí, ni que empezó por enseñar historia sagrada, en vez de catecismo solamente historia sagrada, y a partir de ahí pues empezó a ampliar, que si ahora te enseño un poco de gramática, que si después un poco de matemáticas, y pidió a su padre que le preparase una habitación. Le cedieron en su casa una habitación y en torno a una mesa camilla, me decía ella que con lumbres de paja, con lo que podemos imaginar el frío que debieron pasar, pues empezó la andadura de lo que primero fue el colegio de Nuestra Señora de los Santos, de la Inmaculada. Después Nuestra Señora de los Santos, cuando ya
empezaron a expandirse, a utilizar el patio, después el zaguán, luego otras 2 habitaciones, con su hermano, con su prima Emiliana, con otros profesores que contrataron, y con una chica de Moraleja, que terminó también el bachillerato y empezó a ayudarla con los más pequeños. Posteriormente, ya en los años 60, cuando las viejas escuelas, las que están hoy en la plaza de Ernesto Peces, enfrente del ayuntamiento, de la iglesia, sí, ahí empezaron a expandirse, y como esas escuelas estaban en unas condiciones lamentables, porque durante la guerra habían sido ocupadas primero por soldados del bando republicano y después del bando nacional, con lo que habían sido utilizadas para cualquier cosa menos para escuelas. Se rehabilitaron y durante unos años fueron utilizadas por los mismos maestros, o algunas de los mismos maestros que habían estado durante la República y posteriormente. Y cuando el colegio Beato Simón de Rojas en el 64 se construyó, las 6 casitas del Beato Simón de Rojas quedaron libres, convinieron Pepita y el resto de los profesores con el ayuntamiento rehabilitarlas para poder utilizarlas como colegio. Pepita estuvo cubriendo una necesidad importantísima en esos años, porque no había colegios suficientes para darle clase a tantos niños como iban viniendo de distintos lugares, y además de procedencias y niveles educativos muy distintos. ¿Cuánto se le debe entonces, verdad, a Pepita pues ahora sí, mismo? Y sí. se le sigue debiendo porque sigue en activo. Claro. Con 82 años tiene una asociación, una ONG, que además ayuda a niños que Caminos no tienen, Solidarios. Claro, no tiene posibilidades educativamente, pues porque a lo mejor andan peor en los estudios, y ella se encarga después de las clases de darles esa ayuda necesaria para que puedan continuar en plenas condiciones en sus propios centros escolares, niños sin recursos. La verdad es que vamos, es una labor tremenda la que hace. Es una persona dedicada por vocación totalmente a la enseñanza. Entonces, en ese colegio rehabilitado, que curiosamente, pues claro, como la educación desde los años 40 ha sido hasta después de la Constitución, ha sido por un lado las chicas y por otro lado las chicas, los chicos, curiosamente en ese colegio entraban por un lado, por la puerta de la calle Ordóñez, ahora Ricardo Meden, unos, y por la plaza las niñas. Al revés, ahora mismo ya no lo recuerdo. El hecho es que durante todos esos años la legislación ha ido cambiando, y llegó un momento en que del Ministerio de Educación, ya por el año 70, 69, le dijeron que o construían un colegio en condiciones, o que estar dando clases en las aulas de su casa, en las antiguas escuelas, en unos locales de Rodríguez, en otros locales en la colonia San Javier, que no podía ser. Y entonces lo que hicieron fue ponerse en contacto con la cooperativa Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe y hablar con ellos para ver qué pasos tenían que dar para constituir una cooperativa. Con el dinero que más o menos recaudaron entre todos y que consiguieron del ministerio, indemnizaron a los que no quisieron formar parte de la cooperativa, los profesores, y continuaron los que sí quisieron. Y con unos terrenos que cedió el padre de Emiliana Rodríguez, su prima, pues empezaron el colegio Villa de Móstoles, que hoy es un gran colegio que está al final del Camino Humanes, que ya sabemos dónde. Y quizá muchos desconozcan precisamente que ese es el origen del colegio Villa de Móstoles. Pero sucedieron más cosas, no solamente se habló de Pepita Castillo, del colegio de Pepita, porque tras Mairena fue Antonio Fernández Mena el que habló sobre monumentos históricos artísticos en la ciudad de Móstoles, con especial hincapié en la ermita de Nuestra Señora de los Santos. Debo decir que Antonio tenía un acontecimiento familiar, eran las bodas de oro de sus padres, y no pudo hacerlo.